Para la elaboración de un sermón expositivo es necesario seguir una ruta que nos guíe desde un comienzo hasta un final, es decir, desde el inicio del sermón hasta lograr un producto terminado. Cuando comiences la elaboración de un sermón expositivo, es necesario que logres diferenciar algunas etapas. La primera de ellas es la determinación del texto, es decir, cuál es la fuente que tú vas a utilizar para la predicación. El texto bíblico debe ser ciertamente ubicado y delimitado. Todo texto bíblico tiene límites, sea superiores o inferiores, que marcan dónde está la idea principal y por qué es que ese texto se encuentra allí. Un segundo paso que tú tienes que considerar es la determinación del género literario. Recuerda que todo texto bíblico no ha sido escrito de la misma manera. Tenemos géneros poéticos en la Biblia, tenemos géneros narrativos, tenemos historia y tenemos profecía, además de otros géneros también. No todos ellos nos permiten que nosotros podamos predicar de la misma manera. Cuando tú has determinado el género literario, es importante que tú logres pensar cuáles son las ideas que ese texto está transmitiendo. Todo texto puede ser dividido en párrafos y cada párrafo tiene una idea central. Tu objetivo es determinar cuál es esa idea central. Una vez que hayas logrado entender cuál es esa idea, entonces tienes que pasar al siguiente paso, y eso consiste en titular cada una de las ideas con tus propias palabras. Ese es el reto más grande. Normalmente nosotros tendemos a utilizar las mismas palabras que la Biblia expresa para graficar las ideas que encontramos. No caigas en ese error. Eso te impide hacer un buen sermón expositivo. Recuerda, el reto es que tú puedas titular esas ideas siguiendo tus propias palabras. Una vez que has titulado esas ideas, entonces tienes ahora la gran necesidad de establecer el bosquejo. Utiliza los títulos que tú has empleado, pero con palabras que puedan relacionarse los unos con los otros. Es decir, si tú comienzas titulando una de las partes, por ejemplo, como la cruz de Cristo nos trae libertad, la segunda parte debería ser algo similar a la cruz de Cristo nos trae salvación. Y una tercera, la cruz de Cristo nos trae vida eterna. Es decir, los elementos de la división tienen que seguir una forma similar y fácil de recordar, y va a permitir que el sermón fluya de una manera natural. Una vez que has terminado de titular las partes con tus propias palabras, siguiendo una forma amigable de recuerdo, lo que tienes que hacer es trabajar las dos partes importantes de tu sermón, la introducción y la conclusión. La introducción es el mapa que te va a guiar o va a guiar al oidor a través de todo el sermón. Es decir, va a explicarles hacia dónde quieres ir, qué es lo que les vas a compartir y cómo es que vas a finalizar. Es la parte que se da al principio, pero es la que se elabora al final. Tienes que tener mucho cuidado en hacer tu introducción. La última de las partes es la conclusión. Recuerda, no hay ningún buen sermón que tenga una conclusión mala. Tu tarea es hacer que la conclusión logre un llamado, logre una acción de parte del auditorio, promueva una emoción. Tienes que trabajar cuidadosamente en la conclusión. Cuando tú has seguido todas esas etapas, entonces puedes tener en consideración que el producto que tú tienes es un sermón expositivo. Esta es solamente una breve descripción de las partes de un sermón expositivo. Cada una de ellas será tratada con mayor amplitud en futuros videos y también en la clase. Las prácticas van a poder ayudarte a desarrollar cada una de estas partes. Muchas gracias.